8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Televisa presenta. Cierra los ojos. Imagina un lugar donde el tiempo se detiene. Imagina por un momento que estás aquí, disfrutando de una ciudad mediterránea, moderna, mágica. Málaga es como su gente, como sus paisajes. Somos sol y playa, ocio y gastronomía, pasión y cultura. Ahora imagina que ese lugar existe. Imagina que todos tus deseos se hacen realidad. Málaga te ofrece esa calma que tanto anhelas, ubicada en un lugar privilegiado, donde el mar y la montaña se abrazan, donde seguro que encuentras la paz que buscas. Abre los ojos, ya estás aquí. La historia de Málaga. La ciudad de Málaga fue fundada por los fenicios hace ya muchos años, pero se han encontrado diversos hallazgos que confirman la existencia de asentamientos prehistóricos en diferentes puntos de la provincia, como las pinturas halladas en la cueva de Nerja con 42.000 años de antigüedad, o también las pinturas rupestres de la cueva de la Pileta y la cueva del Tesoro. Málaga fenicia y griega. Fue allá por el año 800 a.C., hace ya 2800 años, cuando los fenicios fundaron la ciudad de Malaca, y lo hicieron en el lugar donde con anterioridad existía un asentamiento vástulo. Los fenicios comenzaron a comercializar con los pequeños poblados bastetanos de la zona. Así, la ciudad de Malaca se convirtió en un dinámico núcleo comercial. Esto fue debido, en gran parte, a las buenas condiciones para el ataque en su puerto natural, a pie del monte de Gibralfaro, y la gran cantidad de yacimientos de plata y cobre existentes en la comarca. Hacia el año 600 a.C. apareció en las regiones más orientales de la provincia de Málaga una colonia griega, Mainaque. Esta desaparecía pocos años después. Tras la batalla de Alalía, que tuvo lugar en el año 535 a.C., aunque bien es cierto que existen varias opciones acerca de la ocupación griega de esta zona. Algunos historiadores creen que Mainaque no era más que una derivación al griego de la palabra Malaca, por lo tanto se referían a la misma ciudad. Sea como fuere, lo que sí es cierto es la gran importancia que tuvo el comercio griego en toda la costa de Málaga y Granada. A comienzos del siglo VII a.C., un importante número de poblados fenicios habitaban la costa de Málaga. Es el momento del esplendor del pueblo fenicio que continúa comerciando y disfrutando de estas tierras hasta el año 550 a.C. Málaga púnica e indígenas. La segunda mitad del siglo VI es la época de la transición entre fenicios y púnicos. Fue en este momento cuando los fenicios comienzan a abandonar los asentamientos costeros que años atrás habían poblado. Los cartagineses crearon un imperio comercial en la que la costa meridional de España jugó un importante papel. Por otra parte, los púnicos pretendían evitar a toda costa que los griegos les hiciesen competencia. Esto derivó en un enfrentamiento bélico cuyo hecho más significativo fue la batalla naval de Alalia,
en 1535, llevada a cabo cerca de Córcega. Fue a partir de ese momento cuando el comercio en el sur de España quedó totalmente en manos cartaginesas. Desde entonces, hasta finales del siglo III a.C., los territorios malagueños quedaron poblados por dos tipos de gentes. En las zonas costeras habitaban los púnicos, mientras que en las zonas de interior eran ocupadas por los indígenas, íberos o turdetanos. Los cartagineses tuvieron el control del comercio en toda la costa mediterránea de la península ibérica. Pero a mediados del siglo IV a.C., Roma y Cartago entraron en conflicto al disputarse el comercio naval en el Mediterráneo. Fue así como se inició la primera guerra púnica entre estas dos civilizaciones. Tras esta, los cartagineses encontraron en nuestras tierras hombres y medios suficientes para preparar la venganza contra los romanos. Malaca se había convertido en la capital indiscutible de la zona. Por este motivo, a partir del año 237 a.C., se convirtió en uno de los centros militares del último periodo cartaginés. Tras la ruptura por parte de los púnicos del tratado existente con los romanos, se inicia la conocida como Segunda Guerra Púnica. Malaca romana. Hacia el año 214 a.C. ya existe una fuerte presencia de ejércitos romanos en territorios andaluces. Desde esta fecha, la región de Andalucía mediterránea comenzará a recibir los influjos de Roma. En el 206 a.C., los romanos comienzan a conquistar Andalucía. Comenzaron por la provincia de Jaén hasta llegar al corazón de Guadalquivir. En este mismo año, el último baluarte de los púnicos en España, que era la ciudad de Cádiz, se entregó a los romanos. Como en este caso, las colonias púnicas de nuestra zona pasan al poder romano sin que exista residencia alguna. Los recién llegados unificaron a las colonias de la costa con las del inferior, bajo el único poder romano. Muchos itálicos, atraídos por los alicientes económicos y las buenas comunicaciones marítimas y terrestres, se establecen en la provincia de Málaga. En el año 205 a.C., las tierras de la región de Malaca se integran en la conocida como Hispania Ulterior. Desde entonces, hasta la caída de la República Romana, la provincia de Málaga vive en relativa paz, salvo algunas rebeliones y revueltas sin mucha importancia. Ya en el año 81, Roma promulga la Lex Flavia Malasitana, que otorgaba a Malaca el ordenamiento jurídico propio de una ciudad romana. Se vive a partir de entonces un periodo de riqueza y prosperidad. Historia de Málaga en la Edad Media. Tras el declive del Imperio Romano, allá por el año 402 d.C., se suceden los saqueos en la provincia de Málaga. El Imperio Romano cae finalmente en el año 476 de nuestra era, iniciándose así un periodo de inestabilidad en nuestras tierras. Numerosas ciudades caen y son destruidas. En este periodo de decadencia, cuando los pueblos germanos arrastran las costas malagueñas sobre el año 411. Bizantino y visigodos. Con la intención de reconstruir el Imperio Romano en el año 552, el emperador bizantino Justiniano I conquista, entre otros territorios, la ciudad de Malaca. Pero la presencia bizantina no duró mucho, pues en el año 615 la ciudad fue saqueada y conquistada de nuevo por los visigodos. En este momento la población fue seriamente mermada y su actividad comercial fue totalmente arruinada. Tanto es así que los visigodos situaron en los inicios la capital en el municipio de Archidona. Toda la península quedó bajo el mandato visigodo. Malaca en el Al-Ándalus, la conquista de Málaga por los musulmanes. A principios del siglo VIII comienza la caída de la monarquía goda. A mediados de este mismo siglo, los musulmanes penetran en la península ibérica desde las costas del norte de África. Tras la conquista árabe, la ciudad formó parte de la región musulmana del Al-Ándalus, denominada como Malaca. Entramos en una etapa de paz y prosperidad, donde Málaga se convirtió en una ciudad en expansión. En este largo periodo, Málaga llega a alcanzar más de 20.000 habitantes, siendo una de las urbes más pobladas de la península ibérica. En el año 1026, Málaga se convierte en una taifa independiente, con la muerte del el último rey de taifa de Málaga. En el año 1238, la ciudad pasa a formar parte del reino nazarí de Granada, permaneciendo bajo el dominio de esta dinastía hasta la conquista de los reyes católicos. El comercio en esta época vive un espectacular apogeo. Incorporación de Málaga a la corona de Castilla. En el año 1487, tras un largo asedio, el poderoso ejército logró tomar la ciudad de Málaga. Este fue uno de los asedios más largos de la reconquista de los reyes católicos.
Tras él, la población fue castigada a la esclavitud o a pena de muerte. La conquista de la ciudad y de los poblados de alrededor que conforman en la actualidad la provincia de Málaga supuso un durísimo y definitivo golpe para el reino nazarí de Granada, que perdía de esta manera su principal puerta marítima. Ahora un breve repaso por la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en Málaga. Entre los siglos XVI y XVIII, la ciudad de Málaga entra en una época de inestabilidad. Nos encontramos con el levantamiento de los moriscos y su posterior expulsión, además de las epidemias y catástrofes naturales sufridas en ese tiempo. Aún así, la población aumenta, así como las exportaciones de vinos y las pasas. La capital alcanza gran importancia. En el siglo XIX comienza un importante auge industrial en Málaga, a la vez que se sufren revueltas provocadas por la inestabilidad política. A finales de este siglo, una plaga a los cultivos afecta y hunde a la industria provincial. Ya en el siglo XX, la población vive una profunda crisis. Se sufren grandes penurias, hambre y pobreza. En 1936 se sufren en Málaga los ataques, la represión y los bombardeos provocados por la guerra civil, en la que se ve sumida el país. Tras la guerra civil y durante la dictadura, se crea la marca Costa del Sol, con lo que comienzan a llegar los primeros turistas extranjeros a la ciudad de Málaga, que se vuelve a abrir al mundo. Málaga en la actualidad, con una superficie de 7.300 km² y 1 millón de habitantes, la provincia de Málaga forma parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía y queda dividida en 103 municipios y 9 comarcas, siendo así la capital de la provincia de la ciudad de Málaga. En la actualidad, la provincia de Málaga vive en una agradable época de estabilidad y esplendor, donde el turismo y el sector servicio centran la economía en sí misma. Sus más de 300 días de sol al año y su temperatura media anual de 20 grados, unido a los grandes atractivos de la provincia que son cada vez más puestos en valor, la han llevado a ser uno de los principales destinos turísticos de España. La naturaleza, la cultura, el patrimonio, la historia, las fiestas, las tradiciones de las playas, el clima, la gastronomía, su gente, su hospitalidad, los parques, los jardines, las ofertas hoteleras, el ocio excelente, comunicaciones son algunas de las millones de razones por las que las personas hacen que nos visiten cada año, y en especialmente su teatro romano, donde mucha gente visita cada vez al año. El teatro romano es patrimonio histórico-artístico monumento. El Teatro Romano de Málaga es un teatro situado en el centro de Málaga y antes de ser el teatro eran unas termas. Se trata de un teatro de medianas dimensiones que conserva gran parte de la cavea o graderio, la orchestra ricamente decorada con grandes losas de mármol y la escaena, en la que hoy se ha reproducido su pavimento con un entarrimado de madera como el que tendría en su momento de uso. El aparato escénico cerraría el fondo con una fachada ornamental decorada con vanos, columnas y esculturas de las que hoy se han recuperado varios ejemplares.